Suscríbete a la Panterita. Ya levantó nivel y con goles de todos los colores apabulló a Luqueño y comenzó a tomar nuevos aires. Entrenamiento sin arco. Guaireña y Nacional cotizaron en la baja y sellaron un pobre empate para cerrar la 15ª fecha. Día del Guiche. Hoy hablan en conferencia el técnico albirrojo y el capitán y tendremos pistas del equipo nacional para recibir a Chile. Pito a oscuras. Delicado manejo arbitral que hasta pone en riesgo la institucionalidad de la APF. Será enfoque en la R800 en instantes. Olimpia cortó a 2 la diferencia de puntos con respecto a Nacional en la lucha por el cuarto lugar a la Libertadores. Ederlis González anotó 2 de los 4 goles del franqueado ayer frente a Sportivo Luqueño. Va González, gol, gol de Olimpia, el cuarto de la noche. Ederlis González, señores, marcando el cuarto y el segundo en su cosecha personal. Teníamos la necesidad de ganar para poder soñar en la clasificación de la Libertadores y bueno, esperemos seguir este camino. Bueno, te reencontraste con los goles también, Ederlis. Sí, eso es importante siempre para un delantero tratar de marcar, pero hoy lo más importante es que el equipo volvió a ganar y esperemos seguir así. Julio César Cáceres hizo hincapié al aspecto emocional. Primeramente nosotros venimos trabajando en la parte emocional también porque necesitamos que ellos vuelvan a creer en sí mismos, de tener esa confianza y esta continuidad de triunfo nos va a venir bastante bien, esperando otro compromiso sumamente importante y después el trabajo de día a día, ¿verdad? Porque siempre apuntamos también la dificultad que hemos tenido en partidos anteriores y mejorarla era una tarea que teníamos que hacer, así que cada partido se refleja ese trabajo, ese empeño de ellos y eso es lo que más importa para nosotros. El entrenador del Decano también habló de la continuidad que tienen varios juveniles del plantel actual. La verdad que muy contento con ellos por la continuidad que están teniendo, por el gran nivel que están manteniendo, ¿verdad? Porque el partido pasado con una temperatura bastante alta ellos hicieron la diferencia. Hoy de vuelta no solamente ellos sino el equipo se ha comportado bastante bien y muy contento por eso. Sportivo Luqueño volvió a perder y sigue en zona de promoción. Bueno, de aquí en adelante tenemos que tratar de sacar los puntos que nos queden en juego. A veces se puede jugar bien, a veces no tanto. Y nada, hay que asimilar esta derrota y tratar de encarar los 3 partidos con mucha fuerza otra vez. Aquí en adelante los jugadores deben demostrar un poquitito el carácter que tienen, sacar adelante todo esto. Un momento difícil que nos toca y tenemos que sacar pecho aquí en adelante. Horas después, en Villarrica, Guaireña y Nacional empataron 0-0 en el último partido de la fecha 15 de la clausura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC 11:33. Enseguida habla Guillermo Barros Esqueloto. Vamos a estar en vivo. Enseguida hablamos de Olimpia Sportivo Luqueño, de Nacional Guaireña, de los partidos del día de ayer. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Jota, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Chipi, saludo cordial para todos. Fede, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Una cortita nomás, mis sentidas condolencias a los familiares y amigos de Darío Herrera, salonista que dejó de existir ayer, uno de los más ganadores, 8 títulos nacionales desde el 2009 en adelante, el último título fue en el 2018, campeón de América de futsal FIFA con Cerro Porteño y 2 veces subcampeón del mundo de fútbol de salón. Tenemos un texto después de Pedrito García para leer acerca del tema de Darío Herrera, una baja enorme para el deporte paraguayo, para la historia del deporte paraguayo sin duda alguna. Bueno, ayer anunciaba Nico que hoy tenía tema importantísimo aquí en la mesa de Unión FC. Vamos a conocer cuál es el tema y cuáles son las novedades, cuáles son los detalles de esta investigación que hizo el querido Nico Ledesma
y que pone en vilo, ayer decía, al arbitraje de nuestro fútbol, a Horacio Elizondo principalmente, Nico. ¿Cómo estás? ¿Quién se debe ir después de esto? Horacio Elizondo. Horacio Elizondo, ¿por qué? ¿Cuáles son los detalles? Es muy delicado. ¿Qué pasó? Primero yo quiero agradecer a todas las personas que me atendieron en el teléfono entre ayer y hoy. Voy a obviar nombres. Algunos me dijeron que van a tener opinión al aire. Otras personas me dijeron que van a tener opinión en privado. Hablo de presidentes de clubes, de representantes de clubes ante la Asociación Paraguaya de Fútbol y otras personas que ya no están en la dirigencia activa, pero que saben de este tema bastante delicado. Y quiero aclarar primero que no es contra una persona en particular, sino contra el procedimiento demasiado grave que pone en riesgo hasta la institucionalidad de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y el señor Robert Harrison tiene que saber esto. Yo sé que le van a contar, no sé si va a escuchar, pero debe saber esto porque están sobrepasando su calidad de persona primero y segundo, la confianza que deposita en personas que vinieron teóricamente a mejorar el arbitraje de nuestro país. Y voy a dar nombres. Cuando digo que no es contra la persona en particular, es el primer afectado, pero es por culpa del procedimiento. El señor Alipio Colmán no salvó el examen o los exámenes realizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol y por la Conmebol para ser árbitro certificado en cancha y tampoco en VAR. Entonces, él es un buen árbitro, actuó bien el otro día otra vez, un botón como ejemplo, pero el procedimiento utilizado para que él esté trabajando está erróneo y puede ser, repito, muy perjudicial para el fútbol de nuestro país. Alipio Colmán no pasó las pruebas. Él no pasó las pruebas. Se hicieron varias. Una de 6 meses donde no pasó y otras más cortas donde buscaron la vuelta para que él pueda certificar y no certificó de vuelta. Entonces ese es el primer punto. No recibió la certificación arbitral ni VAR. Estaba prohibido que ingresen árbitros que no pasaron o no salvaron, para que se entiende, porque pasaron medio, no se entiende muy bien, para que los que no salvaron. No salvaron. En televisión, Horacio Elizondo había dicho, le vamos a enviar a Alipio Colmán y a Carlos Amarilla al Brasil para rendir y que pueda recibir la certificación. Él dijo eso en televisión. Y por la pandemia no se pudo hacer ese viaje. Carlos Amarilla no está actuando y no está teniendo VAR porque no tiene certificación. Y es del mismo grupo de Alipio Colmán. ¿Y por qué Alipio Colmán sí? Y voy a contar. Es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Si es que... En el 2020 ya hizo partidos sin estar certificado, argumentando que cayó el sistema. ¿Qué es lo que pasó cuando preguntaron los árbitros sin certificación porque no podían ver y los certificados no podían ver en el sistema de la APF? Y los responsables dijeron cayó el sistema. Ah, cayó el sistema. Entonces, después de cierto tiempo, como puede caer acá el internet, se repuso el internet y, oh, sorpresa, apareció el nombre de Alipio Colmán. Sin haber pasado el examen porque no se hizo el examen en Brasil, donde él debía ir con Carlos Amarilla. De hecho, que él no formó parte de los árbitros cuando se reanudó el fútbol. Recién así mismo es. Ingresa a la lista para el clausura. Y pregunto, ¿no habrá pasado una prueba en el camino al clausura? No. ¿O no hubo luego una prueba? Yo tengo la lista para que pueda recibir el llamado al señor Jorge Figueredo, que es el responsable del proyecto VAR, y vamos a ver si nos atiende. Sería bueno. Alipio hizo otro intento en un curso de Conmebol y tampoco certificó.
Vamos a ver si la persona que tenemos en mente nos puede atender también. Carlos Arecio Amarilla, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un saludo para vos y para tu oyente. Bien, ¿no apareces más en el arbitraje, actuando o en el VAR? ¿Qué pasó contigo, Carlos? Y ahora mismo estoy esperando para ver qué novedades hay. Mientras que esta gente lo veo difícil de continuar. Vos rendiste un examen y no certificaste, ¿verdad? No, nosotros hicimos un curso de VAR en la Comebol, hicimos. Sí. Hasta ahora todavía no recibimos nuestro certificado, eso sí, pero hicimos un curso en la Comebol. Sí, señor. ¿Y en tu grupo estuvo Alipio Colmán? Sí, estuvo con él, conmigo, y estuvo unos cuantos muchachos jóvenes que están ahora en la intermedia. Y Nadia Weiler también, ¿verdad? Sí, también. Y lo último, Carlos, ¿no te llama la atención a vos por qué Alipio Colmán sí está trabajando y vos no? Y eso tendría que consultarle a ella, porque te digo, sí, señor. Mientras que esa gente no creo que yo esté más bacán en la cuestión de la dicha. Vamos a ver qué pasa después de fin de año. Exactamente. Bueno, Carlos, solamente para eso te molestamos. Tranquilo, estamos para aclarar y ayudar cuando guste. ¿Sabes que muchas veces te mandamos a la China cuando arbitrabas? Te queríamos encontrar en la esquina ahí para, no sé si me vas a pegar vos o yo te voy a pegar, pero que tenés experiencia y que deberíamos sacarte mejor provecho, no tengo ninguna duda, Carlos. Eso es normal, ahora todo el mundo saca fotos conmigo ahora. Sí, ¿verdad? Espectacular. Carlos, estamos acá en la lucha, vamos a ver qué pasa. Carlos, un abrazo grande, gracias por atendernos, ¿sí? Un abrazo para ustedes, cuídense. Con esto ya está todo dicho. Yo hasta no quiero más hablar con ninguno de los nombres que le anoté a Víctor Sostoa. Pero ahí está. Estuvieron en el grupo Carlos Amarilla, Nadia Weiler, Aldo Quiñones, Derlis Benítez, Samuel Morales y obviamente Alipio Colmán. Y ahí escucharon, no recibieron la certificación. Aún. No pueden. La siguen esperando. No pueden estar trabajando en VAR. ¿Cuándo se hizo esta prueba? Y ahí me mataste. Preguntale en privado eso a Víctor, a Carlos, por favor. ¿Cuándo se hizo esa prueba en Conmebol, el curso en Conmebol? Pero eso es no solo para VAR, Nico, es también para cancha. Para cancha también. Cancha sí, y VAR. Así mismo es. Hubo otro intento donde Alipio estuvo incluso de oyente, pero no certificó. ¿Para qué se le envió a Alipio Colmán a todos estos cursos? Porque hubo otro más de 8 días, si ya estaba su nombre inscripto sorpresivamente después de que en el sistema apareciera el sistema de vuelta. Entonces ese es el resumen de esta situación. Después vamos a ir a los temas realmente técnicos y legales, hasta si se quiere. Como norma general, no se invalidará un partido por los motivos siguientes: errores en el funcionamiento de la tecnología de VAR, al igual que sucede con la dirección automática de goles, decisiones erróneas en las que haya participado el VAR, puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral, decisiones de no revisar un incidente, revisiones de situaciones o decisiones no revisables. Por lo tanto, un árbitro no certificado no puede ser designado para oficiar de VAR o a VAR, ya que al hacerlo estaría interfiriendo indebidamente en el resultado del partido de manera directa o indirecta, visto que la tecnología VAR tampoco puede ser utilizada si no está bajo la operación de árbitros específicamente titulados, certificados. Alipio Colmán no fue certificado hasta hoy. No tiene una certificación local. Está dentro del sistema, eso es lo que digo, pero ¿cuándo fue certificado?
Si ahí te dice Carlos Amarilla que no pasaron ellos, no salvaron. Por eso yo pregunto, Nico, si hay alguna evaluación local que pudo haber hecho. Y estuvo también en el curso y no pasaron, eso te estoy contando, no pasaron. No, una posterior. Ni siquiera hubo como en el de la señorita, donde se fue, eso me refiero. fue el nombre, ayúdame, Fede. Nancy Fernández, donde ella sí se fue a la Secretaría Nacional de Deporte a rendir, ¿verdad? Y salvó. ¿El curso de la capacitación es física o es teórica? Las dos. Nosotros hicimos la teórica, por ejemplo, en un día cuando fuimos invitados el otro día. Pero nos faltó la física para que podamos ser certificados. Claro, es una broma, claro, ¿verdad? Íbamos a ser certificados. Y acá tengo los partidos donde estuvo actuando el señor en cuestión como árbitro y como VAR en todos los partidos. En AVAR y soporte, por ejemplo, Soldamérica Luqueño estuvo como AVAR, Guaraní 12 de octubre AVAR, Soldamérica River, River Nacional, Nacional Guaireña, 12 de octubre Cerro, Cerro Luqueño, árbitro soporte, Guaireña Olimpia, Cerro River, Luqueño 12 de octubre, Olimpia Guaraní, River Nacional, Cerro con Olimpia, River con 12 de octubre. 15 fechas. O conté mal. Este año fue el curso de la Conmebol. ¿Y fecha 15 estamos ahora? O sea, trabajó las 15 fechas. Por eso, fíjate vos, que estuvo en el último partido. No, él es uno de los favoritos del departamento de árbitros. No está en una línea top, pero está generalmente en un segundo o tercer lugar en cuanto a importancia de partidos. Siempre. El reglamento de campeonato deberá estipular claramente quién sustituirá a un miembro del equipo arbitral que no puede comenzar o continuar su labor, y todo cambio de uno de ellos. En los partidos en los que haya VAR, esto se aplica también a los técnicos de repeticiones. Para formar parte del equipo arbitral de video o ser técnico de repeticiones, es menester contar con una formación y titulación específica. Por lo tanto, los siguientes principios deben figurar en el reglamento de la competición. Solo aquellas personas con la certificación necesaria podrán sustituir a un VAR, AVAR o técnico de repeticiones que no pueda comenzar o continuar su labor. Si no se pudiera disponer de un sustituto cualificado para el VAR, cualificado es certificado, sí, o el técnico de repeticiones en cuestión, se verá disputar / continuar el encuentro sin usar el sistema VAR. Si no se pudiera disputar, si no se pudiera disponer de un sustituto cualificado para el VAR en cuestión, se verá disputar el encuentro sin usar el sistema de VAR, a menos que, en circunstancias excepcionales, ambos equipos acuerden por escrito continuar el partido solo con el VAR y técnico de repeticiones. Esta norma no será de aplicación cuando haya árbitros a VAR, técnicos de repeticiones. Un técnico de repetición se siente mal y tiene que abandonar el sitio para ir al médico. Pues tiene una urgencia. Tiene una urgencia. Y vos sos experto en, ¿cómo se llama lo que manejan esto? El VAR. No. En tecnología. Sí, informático. Vos sos experto en informática, Jorge Chipi Vera. No podés sentarte. Vas a saber lo que vas a hacer, porque sos experto en pero no podés sentarte porque no tenés la certificación. Sí, hasta decía que en todo caso el partido se debe continuar sin VAR. Así mismo es. Entonces, se le está haciendo demasiado daño al fútbol.
Y el presidente de la APF debe saber que cuando se repuso el sistema y apareció el nombre de Alipio Colmán, ese documento va a FIFA. Alguien adulteró el sistema para que pueda ser incluido Alipio Colmán dentro de la nómina de árbitros, sin estar certificado. Por grupo pues se hacían. Y en el grupo de Carlos Amarilla estuvo Alipio Colmán. Pero es grave si alguien adulteró el sistema para incluir el nombre. Es muy grave porque si FIFA se entera, FIFA da dinero, desembolsa dinero para que se tenga la tecnología en todos los países del mundo y para que se cumpla con estos requisitos. Y Horacio Elizondo y Pablo Silva son los responsables directos de esta situación que, repito, puede ser demasiado perjudicial para el fútbol de nuestro país. Yo pregunto una cosa, Nico, yo me pongo en el lugar de Elizondo en este caso. ¿Por qué yo adulteraría un sistema que además podría tener consecuencias internacionales para beneficiar a alguien que no pasó las pruebas que determinan el propio departamento de fútbol? ¿Cuál sería la motivación? Y hay elegidos, le escuchaste a Amarilla lo que dijo. Yo no sé si Alipio Colmán va a ser mejor o peor que Amarilla, que Carlos Amarilla. Pero ¿por qué Amarilla no está y él está allí? Lo dijo Amarilla. De hecho fue utilizado en partido de intermedia. Por eso, entonces es una situación demasiado delicada, grave, que hay otra parte, no sé si no traje todos mis papeles, donde habla de que corre riesgo el resultado de ese partido donde estuvo Alipio Colmán. Son 15 partidos. No, ese ya no. ¿Por qué no? Y porque ahí ya se tendría que entrar en investigación de otro tipo de situaciones adrede. No, pues yo creo que acá hay un mal registro. Acá Nico le digo así, acá tiene que haber un documento del departamento de árbitros que diga él pasó el examen. Claro, y que ese documento tenga documento con las pruebas físicas claro. Y técnicas, ¿verdad? Del examen que dio. Pero no pasó, como esta señorita que también salió a denunciar públicamente. Por eso te iba a preguntar al comienzo, ¿tiene que ver con lo que ayer denunció la árbitra en cuestión? Es como le decía Víctor, es un botón más nomás dentro de esta anomalía que hay. ¿Y sabe por qué le suspendieron a ella? ¿Por qué? Ella pidió permiso a la comisión de árbitros, a Elizondo, voy a dar nombres, le pidió permiso a Elizondo porque el Diario Popular le quería hacer una nota. Y Elizondo le dijo sí, no hay problema. Y yo creo, no tengo la precisión de esto, yo creo que cuando Elizondo le dijo sí, podés hablar, ella le comunicó al periodista, al colega, al amigo de Popular, sé quién, no hay el caso de darle el nombre, y ya le hizo la nota. Y en el mismo teléfono, ¿verdad? Y después cuando ella terminó la nota, encuentra en su WhatsApp que Elizondo le dice... No le dice no. Envíame el cuestionario. Las preguntas que te van a hacer. Y ya no pudo enviarle ella. Y en esa nota, ella habla, le menciona, no sé, yo no vi toda la nota, le menciona al director anterior de la comisión de árbitros, a Amelio Andino, y ese es su pecado. Por eso ella no actúa más. Yo no sé si le agradeció a Amelio Andino, o dijo Amelio Andino me designó en un partido nomás, o le agradezco a él, no sé qué habrá dicho a Amelio Andino, pero ese es el pecado de esta señorita. Tomar partido, o sea, toman partido por simpatía. No, ni siquiera tomó partido. No, por eso, por simpatía, agradecimiento o por haberlo nombrado, se toma partido. Pero esto, fíjate lo que dijo Amarilla, mientras esta gente esté, yo no creo, dijo. Y la forma del modo en que se refiere a ello. Entonces, seguramente la parte más delicada es donde se altera un documento eso es lo más de delicado. FIFA, claro, para incluirle
a este señor, a Alipio Colmán, que repito, es buen árbitro. Si era Federico Villalba el árbitro, hubiese dicho lo mismo, no es contra él que se entienda. Decía recién pitó bien el domingo. Claro. Carmen Segovia es. Carmen Segovia es la de ahora. Que dio esta entrevista al diario y que hasta ahora no pita. Así mismo es. Entonces hay árbitros privilegiados, varones y mujeres, y otros no, que están siendo marginados. Incluso varios jóvenes árbitros que tienen certificación, que se rompieron el lomo para pasar la parte física y que también salvaron el examen correspondiente. Alipio Colmán nos dice en privado, Nico, que él certificó. El Dice, único curso... no sé cuál es la situación de los demás, pero si estoy arbitrando es porque certifiqué. Bueno, ¿y dónde y cuándo? ¿Dónde? Por eso. El único curso válido a nivel local es la que Carlos Torres dirigió y él no pasó. Y después intentó 2 veces en la Conmebol y no certificó. Y el último hizo con el grupo de Amarilla y aún no certificó. Ahí está lo que nos dicen otra vez. Que fue este año. Que fue este año. O sea, por eso Fede decía hace rato que Alipio no comenzó dirigiendo, fue incluido ahora para clausura. Pero él, para clausura del año pasado. Él no estuvo en esa lista de árbitros que realizó la famosa burbuja. Claro, cuando empezó ¿recuerdan la pandemia? ustedes que cuando se reanuda el torneo, los árbitros fueron obligados a dejar sus trabajos? Sí. Claro. Iban a cobrar un plus aparte por eso. Y eso cambió para el clausura. Creo que se flexibilizó. Sí. Alipio no estaba en esa lista de la apertura de la reanudación del fútbol. Estoy hablando del 2020. Él aparece en la clausura. Se me viene a la mente, por ejemplo, aquel partido Cerro Porteño 12 de octubre en Itagua. El que relataron ustedes. Una mano sobre el final de Rodrigo del Valle, de Cerro Porteño. Habíamos hablado bien de él porque él dio una explicación técnica. Yo hablé y... No pasa por su concepto técnico. Claro. Siempre él anduvo bien. No. Esta es otra eso. situación. Claro. Esta es otra No, situación. este Pero es Elizondo simplemente y para Pablo. entenderlo. Sí, La sí. reglamentación. Yo hablé y le voy a pedir disculpas después y eternamente seguro. Yo hablé con Carlos Torres en privado y le pregunté y me dijo: Nicolás, yo tengo que decirte que él conmigo no pasó. No salvo. ¿Eso cuándo fue? En el curso de la Conmebol, que fue el que Este es año. válido, que claro. El curso VAR que se hizo en pandemia fue todo teórico. Y les ilusionó, me dicen acá, les ilusionó Elizondo y Pablo a unos cuantos y les dejó. En ese curso donde Carmen Segovia dijo que estuvo en primer lugar y no le enviaron a hacer la práctica en Conmebol. Entonces, esta es la situación. Después de la conferencia de Guillermo, seguramente vamos a continuar. Yo no sé, Víctor, si ya no quieren hablar los demás, ¿verdad? Pero, repito, que este es el manejo de Horacio Elizondo. Yo no sé si le interesa o no que el fútbol paraguayo sea perjudicado, porque no mejoramos tampoco, no metemos árbitros en torneos internacionales. Y Seneme nos había dicho el otro día cuando fuimos a la Conmebol que el arbitraje paraguayo está muy bajo, por eso no estábamos teniendo representación en Copa Libertadores de América ni en Copa Sudamericana, ni en los partidos donde juega el último de los equipos no son mencionados. Ojo que aquí hay otra cuestión. Amarilla nos dijo en privado que el curso fue este año y Alipio Colmán dirige desde el año pasado. Por eso. Hagamos de cuenta de que Alipio tiene una certificación especial, pero en teoría fue este año recién y él ya pitó el clausura 2020. Por eso estuve, acá está. O sea, ahí ya vamos a otro tema mucho más... Por eso yo estuve mencionando, ¿verdad?, de los partidos que él mencionó. Clausura 2020, Sudamérica Nacional, General Díaz River, sí. 12 de octubre Cerro Porteño. Ese es el que por decía. ejemplo. Una mano de Rodrigo del Valle sobre el final. Acá está, claro, yo tengo que termina todo. en un penal para el 12. Tengo todo documentado, acá está, todito completo. Y no tenía certificación. Por eso, si ese curso fue este año y Alipio Colmán recibió el certificado, como le dijo a Víctor en privado, entonces ¿por qué dirigió el año pasado? Sí, Víctor, ¿dónde está tu micrófono, Víctor? ¿Tu micrófono, Víctor? Yo hice el curso en el 2019, estuve también con Carlos
Y además de mí también estuvieron otros compañeros que estaban certificados al igual que yo, inclusive internacionales. No puedo saber en qué situación se encuentran los demás. Si estoy dirigiendo es porque certifiqué, es lo que dice. Bueno, hacer el curso de certificar. Él dice Esa es otra pregunta. él Él da a entender cómo él dice en el tenés que 2019. salvar, por eso. Ahí está. Tenés que salvar. Sí. Carlos Torres dijo que no salvó. Ahí está, ¿Y ese es el hacer tema. el curso de certificar o No, hacer no. Y lo que me llama la Ahora, atención perdón, es que él una dice pregunta. 2019. Si en el 2019 vos Sí. certificaste, ¿vale por un año nomás? ¿O todos los años vos tenés que certificar? Por año, lógicamente. Tiene Para mí que tiene que ser todos los años. Por año, claro. Claro. Porque Alipio nos habla en privado del 2019. Preguntarle un poco si este año él certificó, Víctor, en privado también. Y por eso me extraña que... sí, ahí está. ¿Por qué no charlan? ¿Por qué no hablan? Sí, es para hablar. No, pues seguro que si habla le van a Le suspender. tiene que autorizar, Elizondo, no pueden hablar así nomás. Bueno, pero... Yo le escribí ahora a Horacio. Ese es el tema. ¿Cuál es el problema de aclarar? A lo mejor hay algo que está ahí Claro. bajo la sombra que no se ve y es la solución, o a lo mejor hay algo que hay que solucionar. No le está llegando el mensaje, algunos textos anteriores sí le habían llegado, creo que está apagado su teléfono. Porque incluso está en la foto de Horacio en el WhatsApp y le ofrezco el espacio para hablar acerca de esta denuncia sobre Alipio Colmán, ¿verdad? Textualmente, ¿verdad? Hola Horacio, ¿cómo estás? Acá mi compañero está haciendo una denuncia sobre Alipio Colmán. Manifiesta que él no pasó las pruebas para certificar y que se ha adulterado el sistema. Querrías hablar y dar tu versión. El espacio está abierto, saludos, ¿verdad? Así que bueno, en algún momento seguramente lo va a leer para que pueda, si es que quiere, si es que considera dar su versión. Pero acá la denuncia es concreta, ¿verdad? Ahora, Nico, los árbitros van a los cursos por categorías. Está la A conferencia. ver, permítame que arrancó la conferencia de Seguimos, prensa pues. de Guillermo. Ponemos el canal, Nico, por favor. De Barros Esqueloto. Cabo, ¿cómo te va? Guillermo, me gustaría consultarte si tenés en mente una idea definida de lo que puede ser el equipo. Desconozco si acostumbras a nombrarlo en conferencias, de ser posible algún detalle te lo preguntaría también. Y si no, ¿qué tipo de partido esperás y qué debe hacer Paraguay los jueves ante Chile? Bueno, voy a esperar seguramente hasta el día del partido, teniendo en cuenta el cansancio y la recuperación de los jugadores que han viajado. Vamos a analizar el trabajo que vamos a hacer, que hicimos ayer, que hacemos hoy y que vamos a hacer mañana, y definir el equipo para el partido con Chile. Así que no es que no tenga un equipo pensado o que lo vaya a no trabajar, sino que quiero darle tiempo a cada uno de que pueda llegar a la mejor forma y ponerlo mejor en cancha para el partido con Chile. Con respecto a lo que tenemos que hacer o cómo vamos a jugar, nosotros estos 6 partidos y con el poco trabajo que tenemos no podemos meterle una idea de juego y llevarla a cabo porque no vamos a tener tiempo de trabajo. Lo que nosotros tenemos que enfrentar es a cada rival y tratar de ganar para poder llevar a Paraguay al Mundial. Así que eso es lo que vamos a hacer previo al partido con Chile, prepararnos para poder ganarle, para poder representar bien a la camiseta de la selección paraguaya y darle al hincha que vaya a la cancha lo que quieren ver. Vamos a prepararnos para tratar de ganar. Kevin Ledesma de Radio 1 y Unicanal para Gustavo Gómez. Buen día, Gustavo. Estamos en vivo para el Noticiero 13, estamos en directo para Radio 1. ¿Cómo se preparan ustedes de cara a lo que pasó anteriormente con un nuevo cuerpo técnico? ¿Cómo se renueva esa ilusión para afrontar esta segunda parte de la eliminatoria? Buen día a todos. Antes que nada quería mandar un mensaje, mucha fuerza y mis condolencias a los familiares de Darío Herrera. Sin duda Paraguay perdió a un atleta del fútbol de salón muy talentoso y con seguridad que se lo va a extrañar muchísimo. Yo creo que el grupo está como desde la primera vez con la misma ilusión, obviamente con otra realidad, pero muy motivado. Particularmente lo conozco al profe, al cuerpo técnico, de la mentalidad que tienen de ganar siempre, de tener hambre de gloria, de victorias, y eso la verdad que va a ayudar muchísimo
El grupo está motivado, sé que tengo seguridad y tengo muchas ganas también y seguridad de que vamos a hacer un buen partido. Vamos a enfrentar a un rival difícil, un rival directo, pero como desde un principio dijo el profe, jugamos acá en nuestra cancha con nuestra gente, así que yo creo que podemos sacar un resultado positivo. Daniel Troche de Radio 1 de Marzo para el profesor Guillermo. Profesor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Profe, le quería hacer una consulta concretamente de los convocados. De los convocados, evidentemente es lo que usted piensa, está bien, pero llamó la atención un poquito ausencias que están pasando un buen momento, como por ejemplo Lorenzo Melgarejo, Derlis González, por ejemplo, están pasando un buen momento. Sin dudas que podemos decir que es el poco tiempo que aún usted está al frente de la selección, puede un poquito conspirar para que estos jugadores sean llamados, o usted llamó lo que usted creyó son hoy los que le van a dar una mano. No, nosotros citamos justamente los que nosotros creemos que van a estar listos para poder ganar a Chile y el próximo partido en Colombia. Tenemos un número determinado que llamar, no podemos llamar 40 jugadores porque no podríamos hacer un buen análisis individual, pero tanto Melgarejo como Derlis me parecen jugadores de calidad. Los estuvimos viendo el jueves pasado en el partido de Copa con Luqueño. Melgarejo hizo un gol en Libertad, Derlis ayer hizo un gol para Olimpia. Pudimos ver el clásico, los estamos viendo a todos, y hay algo que quiero comunicar que la gente debe entender. Los jugadores que hoy están en la selección de Paraguay salieron del fútbol paraguayo, salieron del fútbol de acá. Gustavo jugó en Libertad y así todos los demás jugaron en los equipos de acá. No es que aparecieron en el equipo de afuera y a mí no me importa la liga local. La liga local es muy importante para darle a los jugadores a la selección y nosotros la seguimos. Hemos estado permanentemente en comunicación con los entrenadores o con los jugadores de acá, pero hoy decidimos estos jugadores. Pero los jugadores que van a formar parte ahora, en el futuro y más allá del futuro, salen de la Liga Paraguaya y nosotros debemos analizarla y debemos decidir y que vengan esos jugadores de la Liga Paraguaya, sin duda. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión para Gustavo Gómez. ¿Cómo le va, Gustavo? Aquí en el fondo, buen día. Tratando de tener tu buen tino de crítico, si por así se puede llamarlo, ¿por qué pensás que hay varios rendimientos de varios futbolistas que en sus clubes le va bien y en la selección capaz que no convencen tanto? El caso tuyo, el caso de algunos más, el caso de Amarilla, que tuvo pocos minutos, González, varios casos de futbolistas que en sus clubes andan realmente bien y en la selección como que les cuesta un poco. Gustavo, buen día. Discúlpame, si me permitís te puedo contestar. Me parece que estamos en una instancia donde nosotros tenemos 6 partidos y definir nuestro futuro del Mundial o no. Ir de acá para atrás no nos sirve de nada. Quizá cuando terminen estos 6 partidos podemos hacer un análisis de lo que fueron las eliminatorias, de lo que fue el equipo, de lo que fue cada plano individual, para corregirlo para el futuro. Pero hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó. Nos queda esto. Seamos positivos, apoyemos a los jugadores, apoyemos a este grupo y tratemos de ganarle a Chile. Es el primer paso que debemos dar. Si Gustavo te quiere contestar, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho podés preguntar, pero me gustaría aclarar esto. No podemos mirar para atrás cuando tenemos 6 partidos que definen nuestro futuro. No, obvio que sí. El grupo es autocrítico. El fútbol, uno que vive día a día, que analiza después de cada partido no solo el resultado, el verdadero, así el que le gusta el fútbol, el que analiza, el que ve las estadísticas de cada jugador, de los duelos mano a mano que ganó, de lo que perdió, de los pases. Eso, si vos analizás bien así, como que el grupo, no solamente yo ni Luis, ni como que hay, digamos, voluntad de mejorar siempre. En mi club yo creo que el jugador tiene que ser así, autocrítico siempre, y lo bueno es que tener un partido el jueves y mirar siempre para adelante. Por eso estamos a un nivel de que cada detalle
con un pase, das un pase gol, sos el mejor, erras un pase, sos el peor. Pero nosotros, digamos, hay que mantener un equilibrio, ni ganando sos muy buenos, ni perdiendo sos muy malos. Y como te dije, tenemos una revancha el jueves que estamos con todas las ganas de sacar un resultado, de ganar 3 puntos y meternos de vuelta en la pelea. Esa es la idea del profe de que llegó, dijo eso, así que estamos con esa ilusión. Leila Jiménez de Canal 9 para el profesor Guillermo. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Teniendo en cuenta los últimos resultados, la exigencia también de la hinchada y lo que se espera para los próximos partidos, ¿cómo ve el estado anímico de los jugadores y lo que significa para usted también este primer partido con la albirroja? Bueno, obviamente siempre cuando hay un cambio, los ánimos cambian y están siempre de la mejor manera. Yo los veo bien, los veo con ese ánimo de tomar revancha el jueves y poder ganar. Así que anímicamente no es una excusa. Venís a la selección paraguaya, tenés que estar 10 puntos. Con respecto a mi primer partido, con mucha expectativa, con mucha ilusión y con muchas ganas que llegue. La ansiedad, la verdad, a veces te juega en contra, pero tenemos que preparar 2 o 3 entrenamientos más que salgan bien, que quede bien claro cómo tenemos que jugar y obviamente tengo la ilusión de ganar. Jorge Izquierdo, Canal Genio Universo 970 para Gustavo Gómez. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes a todos, profe. Gustavo, ¿cómo llegan los futbolistas, y digo esto, en lo anímico y psicológico, de cara a este nuevo combo, y esto atendiendo que de repente quedó como una cierta espina por el rival, Chile, que en el combo pasado perdió Paraguay, y como que quedó la sensación de que se pudo haber hecho un poquito más? No, estamos bien, como dijo el profe, nos estamos preparando de la mejor manera. Lo bueno del grupo es siempre que a pesar de las situaciones que estamos pasando, del momento difícil, siempre estamos bien, entrenamos bien y como vos dijiste, Chile es un rival directo. El último partido yo creo que no hemos hecho un partido correcto, creo que nos equivocamos, por eso como dije, siempre trabajamos para mejorar. Hoy en día el fútbol es así, son detalles a este nivel, creo que los mínimos detalles son demasiados, tenés que estar concentrado, tenés que jugar con una intensidad muy alta, y yo creo que el jueves eso nosotros tenemos que demostrar, ser un equipo ordenado, intenso, inteligente y atacar para poder ganar el partido. Diego Villalba de Radio Monumental para el profesor Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Quería consultarle, en base a lo que pudo trabajar con los Romero, quizás más tiempo en relación a los otros jugadores, ¿cómo los vio al margen de la falta de ritmo? Sabemos de la calidad de ellos. ¿Están realmente aptos como para darle una mano a la selección? No sé si partido completo, pero por lo menos algunos minutos en base a su calidad. Sí, como vos decís, quizás no están el 90 minutos porque el no venir jugando obviamente pagan esa ausencia de jugar 1 o 2 veces por semana, pero los entrenamos, los tratamos de preparar de la mejor manera, son jugadores de calidad y van a estar a disposición de lo que nosotros decidamos hacer, pero son 2 jugadores importantes que necesitan un equipo para poder llegar a la mejor versión. Pedro Torres de Tigo Sports para Gustavo Gómez. Gustavo, sí. Haciendo un contexto previo a la pregunta, me parece que es una realidad que todos vemos. Si le ganamos a Chile vamos a estar en la pelea hasta el final. Y si perdemos ese partido, no vamos a estar matemáticamente fuera, pero va a ser muy difícil. Y la pregunta es si quizá para vos, como para otros que son de tu camada, de tu edad, este puede ser el partido por eso más importante de tu carrera. Digo porque tampoco es que quiera sacarte de la selección para más adelante ni a los demás, pero uno es consciente que van pasando los procesos, va pasando el tiempo y el objetivo es jugar un mundial. Por eso quizá podría ser este el partido más importante de la carrera para vos, para los que hoy comparten contigo esa situación. No, nosotros lo tomamos como un partido decisivo, un partido que jugamos en casa donde nos va a permitir estar en la pelea. Yo creo que es un grupo joven, ¿no? Como dije, yo cambiaría muchas cosas por jugar un mundial a nivel personal, ¿no? Porque es un sueño que todos tenemos, es un sueño personal de jugar un mundial,
de estar desde el 2012 pasando todo lo que hemos pasado. Imagínense cómo estoy yo, cómo están todos queriendo jugar un mundial aquí, nadie quiere perder, nosotros siempre nos preparamos para ganar, pero el fútbol es así, nosotros no vamos a mientras haya chance vamos a pelear siempre porque lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo y va a ser un partido importante, como dije, ganando estamos en la pelea y vamos a luchar hasta lo último mientras haya posibilidad de clasificar. Johnny González de ABC Cardinal para el profesor Guillermo. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, en directo para ABC Cardinal, para ABC TV. Profesor, en cada conferencia, en cada pregunta o respuesta, en este caso, siempre tiene en cuenta a la afición. ¿Qué va a haber, qué Paraguay va a haber la afición en ese partido contra Chile? Y si por allí, ya otra consulta, Matías Rojas podría ser parte del equipo de Paraguay en este partido contra Chile. Bueno, con respecto a la gente, no está permitido el 100%, entonces... ¿Está permitido? Bueno, es magnífico que pueda ir el 100% del estadio. La verdad que es una buena noticia llenar el estadio en apoyo a los jugadores, que empujen y que hagan fuerza desde ese lugar. Me ha tocado venir como rival en los equipos donde he jugado, distintas competencias, y siempre he visto el apoyo del pueblo paraguayo y me parece muy importante el jueves tenerlo a favor nuestro. Con respecto a Matías Rojas, cualquiera de los jugadores que están acá tiene que estar listos para este partido para Colombia. Matías Rojas viene de un año y medio muy bueno en Argentina y por eso lo citamos, así que confiamos en que es un jugador que puede aportarnos muchísimas cosas. Diego Villalba de Radio Monumental para Gustavo Gómez. Buen día, Gustavo. Hablabas anteriormente del partido anterior ante Chile. ¿Qué te parece lo principal a modificar para este compromiso que se viene el jueves, teniendo en cuenta los errores que se habían cometido? Y también otra consulta, si te parece una ventaja en lo personal el hecho de ya conocer el método de trabajo y así también cómo es en el día a día Guillermo Barros Esqueloto. Sí, como dije anteriormente, yo creo que la intensidad, el orden, la simpleza va a ser fundamental, ¿no?, para encarar el partido del jueves, y lo estamos entrenando. Hoy tenemos otro entrenamiento ya con el grupo completo. Creo que hoy ya vamos a definir, digamos, la estrategia, hoy entre mañana seguramente, y tratar de afrontarlo de la mejor manera, con mucha confianza. Yo creo que eso va a ser fundamental, tener confianza desde el primer minuto, así que yo creo que estamos en condiciones de hacer un buen partido. Y lo otro, sí, yo lo conozco, como dijo el profe, me dio la oportunidad de salir de Paraguay, de ir transferido afuera, con la cual estoy agradecido, y lo conozco también a todo el cuerpo técnico, y sabemos de cómo juega el equipo del profe, como dije anteriormente, siempre cada partido buscando el arco rival, y eso va a ser fundamental también para el jueves, no más que nada, que ahora necesitamos los puntos, y eso va a ser fundamental para el partido del jueves. Kevin Ledesma, Radio 1 y Unicanal, para el profesor Guillermo. Profe, estamos en directo para Radio 1. Consultarle más que nada por la situación que se dio esta semana en el campeonato local, que se cambiaron las fechas del campeonato local por el tema justamente que fue pedido suyo. ¿Cómo se dio eso para que se cambien las fechas? Porque evidentemente es algo que muy pocas veces se da en nuestro campeonato, de que se cambien fechas del campeonato de la liga local, eso en beneficio del seleccionado. Sí, lo que pasa es que se dio la circunstancia que en la semana se jugaron partidos de Copa, entonces se trazaron los partidos del fin de semana de algunos equipos, y los jugadores que nosotros habíamos citado iban a llegar, o llegaban hoy o llegaban muy tarde, entonces preferimos, si teníamos la posibilidad de adelantar aquí esos partidos para poder tenerlos nosotros. Creo que la prioridad no es la selección o el torneo local, van de la mano. Creo que hay que hacer la mejor cosa de los dos, hay que darle descanso a los jugadores para que puedan jugar Copa y torneo bien. Hay circunstancias a veces que te obligan
Nosotros ten en cuenta que las eliminatorias han cambiado las fechas por el tema de la pandemia, entonces se ha achicado el calendario y esta vez sucedió esta circunstancia que me imagino que es una circunstancia especial. Espero que más adelante esté todo bien programado, que todo esté todo bien arreglado, que no pase nada, que cambie la fecha de eliminatorias y que sea en medio del torneo local o de la Copa y que perjudique algo. Así que espero que en el futuro esté todo bien y que todo vaya bien y que no haya ninguna situación especial como la que les ha tocado vivir en los últimos 2 años. Daniel Troche de Radio 1 de Marzo para Gustavo Gómez. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegaste ayer, ¿verdad? Sí, sí. Ayer llegaste. Hace como si fuera que Guillermo no te está escuchando. ¿Qué impacto tuvo este cambio de técnico con Guillermo, al frente de este nuevo proceso en tus compañeros? Y te pregunto como capitán del equipo. No, nosotros, el grupo y todo lo que está envuelto en el fútbol sabe que esto es así, que el fútbol es resultado, pero el profesor sabe también y lo dijo que el grupo está muy bien, está motivado para encarar un partido muy importante el jueves donde tenemos la obligación de ganar acá en casa para estar con chances de clasificar, de estar en pelea y como dije, el profe tiene una mentalidad muy ganadora y eso se contagia muy rápido. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión para el profesor Guillermo. Don Guillermo, ¿hace cuánto no dirige en Sudamérica usted? 3 años puede ser, 2 años y medio. Desde el 2019. 2019. ¿Qué evolución vio, si es que hubo evolución en el arbitraje en Sudamérica? Porque últimamente en las eliminatorias como que a Paraguay no lo viene, no digo que no lo favorecen, pero tampoco lo están cobrando tan bien en algunos partidos. Sí. ¿Qué opinión le merece el arbitraje? Porque a partir de ahora van a haber partidos chivos y que se definen por quizá un pequeño error te define. Porque con televisión y todo se equivocan hoy día. Sí, yo creo que el arbitraje ha ido mejorando a través de los años. La tecnología los ayuda, la tecnología les da una perspectiva que antes no tenían y bien aplicada creo que ayuda a ser más justos. Confiamos plenamente en el arbitraje, se puede equivocar a favor o en contra como en muchísimas otras profesiones, pero creo que lo más importante es la honestidad en la cual se maneja el arbitraje en líneas generales en todo el mundo. Me parece que el arbitraje, de hecho en Europa ha estado un árbitro de Sudamérica dirigiendo la Eurocopa. Me parece que tenemos buenos árbitros, hay que apoyarlos y tratar de que sean lo más justo posible y con la ayuda de la tecnología. Johnny González, de Avisa Cardinal para Gustavo Gómez. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Hace poco el profesor Guillermo colocaba en su posteo en Instagram un escrito donde, resumiendo, decía que es tu técnico, que te va a exprimir al máximo, que quiere ganar contigo. ¿Eres así? ¿Este grupo es así? ¿Este cuerpo técnico es así intenso en todo tiempo, Gustavo? ¿Tenés Instagram, profe? ¿No sabía? ¿Tenés Instagram? Sí, obvio que sí, como dije, lo conoce Miguelito, conocemos al cuerpo técnico, al profe Valdecanto, sabemos de la intensidad de cómo trabajan y cómo encaran los partidos, y eso va a ayudar muchísimo, ¿no?, a la selección de Paraguay. Creo que las eliminatorias, los partidos de eliminatoria son así, se juegan al máximo y eso va a ayudar muchísimo, tener un equipo intenso y que siempre mire el arco rival y ataque, ¿no? Eso va a ser fundamental. Jorge Izquierdo, Canal Genio Universo 970 para el profesor Guillermo. Hola, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profe, ¿cómo lo notó usted a este grupo de jugadores y en tan poco tiempo si ya pudieron entenderle o pretender al menos la idea de juego de lo que quiere, principalmente para este partido ante Chile que será su debut? Y preguntarle de paso si hay algún futbolista tocado, si todos llegaron en buenas condiciones y todos están disponibles para enfrentar a Chile. Por ahora están todos disponibles, salvo Lucena, que está expulsado, tiene una fecha de suspensión. Yo la verdad los veo bien, los veo
me resultó una muy buena actitud con la que han llegado todos, incluso han hecho viajes larguísimos, con mucha espera en algunos momentos del viaje, pero saben que vienen a la selección paraguaya, la selección de su país, y lo más lindo de todo para representar. Lo veo muy bien, la verdad que veo un grupo fuerte, un grupo que sabe que el jueves es la primer final, sabe que la responsabilidad con la que tenemos que enfrentar el partido y lo que nos jugamos, y lo veo muy bien, lo veo muy firme, lo veo muy abierto a tratar de recibir la forma, el estilo o lo que quiero para este partido en especial. Tenés 3 días de trabajo, tenés 3 entrenamientos, no tenés más que eso, pero lo veo muy receptivo a los jugadores y con muchas ganas. La verdad que me da una alegría muy grande ver eso en los jugadores, la recepción, pero también la fuerza de querer estar el jueves en la cancha contra Chile. Guillermo Cardoso, TNT Sports de Chile, para el profesor Guillermo. Buenas tardes, profe. Hablando de un jugador en particular de la selección chilena, que es Brereton, el inglés nacionalizado chileno, del momento que está atravesando, ¿qué le parece desde su punto de vista y del tridente que puedan generar con Sánchez y Vargas? Bueno, la verdad que desde la Copa de América acá ha ido mejorando muchísimo Brereton en el plano individual, pero sería injusto solamente nombrar a él cuando la selección de Chile en los últimos 10 años ha tenido nombres y ha tenido un equipo muy bueno. Desde Medel, Vidal, Sánchez a otros jugadores, creo que Pulgar y Aranguis no van a poder jugar. Creo que tienen una muy buena selección que nosotros debemos enfrentar y que debemos superar, pero que respetamos y que reconocemos que han demostrado en los últimos años haber formado parte quizá de la mejor selección de Chile en toda la historia. Para finalizar, nuestro capitán brindará un pequeño mensaje a la afición deportiva paraguaya. Bueno, le pedimos a toda la afición deportiva que acudirá al Defensores a que nos apoyen como siempre lo hacen y que sigan utilizando tapabocas para de esta forma cuidarnos entre todos. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a Gustavo. Bueno, ahí está. Conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto y Gustavo Gómez, capitán de la selección paraguaya. Cabo. Sí. Bueno, ahí está. Finalizó. ¿Conclusiones de la conferencia de prensa? Sí, y mantiene el señor Barros Esqueloto sobre no hablar tanto de los tácticos, pero sí habla mucho de darle lo que la afición va a ir a buscar el día jueves en el Defensores del Chaco, así que tampoco dio pistas del equipo para que va a presentar el día jueves en el Defensores del Chaco, Chipi. Bueno, ¿por dónde pasa el equipo para vos, Cabo? Y yo creo que no va a salir mucho de lo que venía presentando Berizzo, al menos en defensa. No, al menos en defensa yo creo que va a seguir todo igual. En la mitad de la cancha uno supone que es por el conocimiento que tiene y porque sabe lo que le puede dar el muchacho Cubas en la mitad de la cancha y por lo que solía presentar Berizzo, de Barros Esqueloto en algunos equipos, que más que nada va a pasar por la velocidad, digo bien, por los costados. Yo creo que en la práctica de esta tarde se va a comenzar a delinear de mejor forma, digo, lo que va a ser el equipo para el día jueves, chicos. Bueno, correcto. ¿Algo más, Cabo, allí desde Upané? Eso es todo, sí, eso es todo. El agradecimiento también para la gente de la APF, para la gente de seguridad, porque yo estoy desde niñero, no tenía con quién dejarle a Agostín, entonces vino conmigo, así que el agradecimiento para los de seguridad de APF que me permitieron. Primero empezaron a ser un poco argeles, pero después sí accedieron a que Agostín esté conmigo en sala de prensa. Muy bien, gracias, Cabo, un abrazo. Abrazo grande. Buen trabajo, ahí está Cabo de Vila desde Upané. ¿Qué les dejó a ustedes la conferencia de prensa? Nico, J, Fede, ¿qué rescatan de lo manifestado por Barros Esqueloto y por Gómez? Lo mismo que él, el técnico no quiere hablar mucho de lo táctico,
ni de lo que va a proponer, sino que ganar es el objetivo. Manifestó que tampoco hay mucho tiempo, ¿verdad? O sea, Claro. dijo, ¿qué tanto le puedo dar yo de mi sello si tenemos 4 días de trabajo? Dijo, ¿verdad? Sí, eso mismo. Es más hablado, que es lo que ocurre con todos los técnicos. A mí me gusta que el objetivo está por encima de sus ideas, que es lo que me parece Berizzo no transmitió desde el comienzo. Él insistía con que su idea era y que con su idea teníamos que morir, y al final nos quedamos así. Ojalá que con Barros Esqueloto no pase eso. Esta es la tercera conferencia de Barros Esqueloto. A mí me parece que transmite mensajes positivos, inclusive cuando Cabo le hace la pregunta a Gustavo Gómez, pregunta correcta por supuesto, y también correcta intervención del técnico que sale a defender a su futbolista y dice, vamos a dejar de lado el pasado y compañía, y enfoquémonos en ganar estos 6 partidos y después analicemos. O sea, una perspectiva me parece positiva de parte de un líder que trata de dejar de lado lo que ocurrió y enfocarse en lo que nos resta. Que es lo que nos conviene, ¿verdad? Después los dirigentes van a tener que rendir cuenta, ¿verdad? Lo que hubiéramos sido, y tengo que decirlo, si continuaba Chiqui Arce. Ahí sí la idea, y vamos a apostar todos a la idea de Chiqui, o cualquier otro técnico que haya tenido continuidad. Carlos Jarazaguer, por decir otro, para que no crean que solamente yo quiero que sea Chiqui, ¿verdad? Pero que haya tenido una continuidad. Con los cambios permanentes no podemos jugarnos por la idea. Tenemos que jugarnos por empujar, por hablar con cada uno. Si es posible dormir con un jugador que está inseguro ahí, mimarlo, qué sé yo. Yo soy luego bilardista. Ya que estamos con el tema de eso, y que hacía cosas que era pro jugador al 100%. No hay otra si no hay tiempo para trabajar. Jota. Y a mí me parece que él tiene el mensaje claro y que quiere clarificar y que quiere, como todos, direccionar hacia la mente positiva. Anteriormente nos querían direccionar hacia que entendamos la idea de Berizzo, ¿verdad? Y también tenía él esa intención de que todos se encaminen hacia apoyar a la selección, pero en cancha no se veía, lastimosamente no salía, ¿verdad? Por motivo. Y en este caso me parece que él para la situación está manejando bien la situación. Después ojalá salga en cancha, porque te puede ser totalmente al revés también en cancha y no nos va a convencer su conferencia. Pero ahí pareciera ser que su mensaje es claro. No se complica. Sólido, no se complica, es cierto, se hizo una pregunta porque todo, de hecho yo acabo de hablar de Berizzo otra vez, ¿verdad? Todos nos quedamos con lo que pasó antes y a él no le interesa lo que pasó antes porque su trabajo está en lo de hoy, entonces él está direccionando, a nosotros sí, y nos va a ir sacando eso de la cabeza de a poquito, ¿verdad? Y me parece de que tiene ese mensaje. Vamos a ver cómo, también una cosita, Nico, él sabe que agarró la selección para ganar partidos. O sea, por eso aclara del tema de su toque, que esto, que lo otro. O sea, que no es una excusa. Yo lo siento como que no es excusa. Él sabe que él vino para estudiar el mercado, para ver cómo está la situación y dar en el ojo. A mí una cosa Ese que es me su gustó trabajo. también, él potenció en palabras también lo de la liga, ¿verdad? De cuando le habían preguntado por la liga local. Él dijo de dónde salió Gustavo, Sí, Jugó en Libertad, pero dijo, Cuba ¿verdad? no salió de acá. O sea, tiene todavía Totalmente. cosas que él quiere enviar mensaje, pero no tiene todos los datos, ¿verdad? Pero eso es normal, Esa sí fue acaba la de llegar. primera respuesta que no me gustó de Barros. Claro, pero te Cuba quiere fue- dar potencia, pero, pues. pero claro, te quiere Entró dar mal potencia. nomás, pero él quiso ser... Pero Cuba es... Tiró un dato que no es verdadero. Pero ¿quién más es de afuera? Gastón Jiménez. No, pero ahí no está Gastón Gastón. Cacu Romero Gamarra. Cacu Héctor Romero. David Martínez. Hay 3, son 3. Por eso. Pero eso siempre vamos a tener. Sí. Ese tipo de situaciones creo que siempre... ¿Tony? No, Tony se fue de acá. Mira, me estoy olvidando de Tony. No, Tony allá Tony también. directo allá. Fue director de la Masía. Por Carlos eso, pero- González creo que nunca jugó en primera también. Eso siempre Él de un sucede. equipo de intermedia pasa directo a Chile Claro, y ahí se va a pero México. su mensaje entró mal nomás, le salió mal el verso, como Bueno, se pero dice, por lo menos él dio el quiso- ejemplo de Gustavo. Claro. Gustavo sí jugó acá. Él Alonso quiso jugó acá, potenciar. Silva jugó acá. ¿Por qué quiso potenciar eso? Porque siente, me parece, que hay una reprimenda, se dice, que hay algo sobre que todos esperábamos que convoque más de la Liga Nacional y convocó 3 nomás. ¿Verdad? Todos estábamos esperando 30 jugadores, él convocó 3 nomás. 4. Aguilar, Lucena, Enciso. No, Romero... Sí, Romero pero no. ellos No. 5 entonces. Enciso. Sí, Enciso, Aguilar y Lucena. No, falta uno.
3, no me estoy olvidando. Beto. Beto. Sí, cierto. Cierto, señor. Sí, Beto. Y 4 de acá, ¿verdad? Entonces me parece que eso es lo que él quiso explicar, que hoy todavía, pero que la Liga Nacional se ve, que es algo que nosotros tenemos que entender también. A mí me encantaría que Rodrigo Albornoz sea jugador de selección, pero de Guaireña a la selección no va a ir. Yo sé que vamos a hablar mucho todavía mañana pasado de tema selección, pero ¿cómo hay que jugarle a Chile, conociéndole a Chile? ¿Cómo hay que jugar tácticamente? ¿4-4-2? ¿4-5-1? 4, yo creo que ahí lo táctico va a depender de lo que ponga Chile y de lo que tengas vos en tu calidad. Chile, no sabemos. Uno sabe si va a jugar 4-4-1-1, si... 4-3-3 dijo el periodista que le hace la consulta con respecto a Brereton. Pues ellos sí, pero Brereton hay veces te hace 4-4-3-3, pero Brereton trabaja de cuarto volante. Quedan 2 en punta y él hace el recorrido. Hay veces se tira a la derecha y a veces a la izquierda. Brereton no tiene posición. Todos le tenemos como un delantero. Él es un Aedo de antes, un corredor, te hace el trabajo que vos quieras. Él fue muy flexible contra Paraguay. En el primer tiempo me pareció que estaba a la derecha, pegado a su sector. Y en el segundo, cuando empezó a moverse más, ahí empezó a sacar provecho Chile de esa situación. Bueno, y Vidal hubo más de un partido, no recuerdo ahora los contra quiénes, pero hubo un partido que Vidal jugó de enganche. Sí. Contra Brasil. De media punta detrás, ya no corre, no. Claro. Entonces, la estrategia es la que tiene que ser una. Y la estrategia para mí es atropellarlo, presionarlo, atropellarlo, llenar de pelotas el área. No digo jugar a los pelotazos, pero sí ser directo. Y a partir de ser directo y ganarle la posición en el campo a Chile, ahí sí manejar la pelota, porque lógicamente en algún momento tienen que manejar. Ahí, por ejemplo, ya tengo la idea de que tiene que jugar Carlos González, ¿verdad? Sí, para mí sí. Para mí esa estratégicamente. Después el sistema 4-3-3, 4-4-2 ya depende de muchas variables de cómo están los que vienen, si tenés el volante por izquierda, si tenés el para hacer el 3-3, cómo juega Chile. Por eso ahí entra el ojo del técnico para manejar el sistema a la perfección. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos el jueves, juega el Albirroja frente a Chile a las 20 horas en los Defensores del Chaco. La pausa, ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Asegura tu futuro comenzando hoy, un ahorro programado, ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 8 al domingo 14 de noviembre. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de diciembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021 569 9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, 12:43. A ver, Nico, más detalles. Sí, quería dar un poquito más de precisión también sobre este tema. El certificado es por única vez. No es por año, como se dijo en principio. Vos tenés, y el que ya tiene su certificación ya no se va a hacer más el curso. ¿Por qué Alipio Colmán, si tiene su certificación, tiene que ir otra vez a rendir los exámenes? El que rindió y salvó tiene su certificación y ya no va. Y él en el curso de 6 meses que se hizo con Carlos Torres,
él no recibió su certificación. Entonces, está actuando de manera equivocada por culpa de dos personas que desde mi punto de vista están haciendo un perjuicio muy grave al fútbol paraguayo. Muy grave, es salir campeón con ficha ajena. Es Sí, como un sí, jugador ya que no está gravísimo. reglamentado. Yo estoy llevando a lo mejor a lo vulgar, ¿verdad? Pero No, claro. si no está no pasa por su actuar. No está reglamentado, entonces ¿cómo va a dirigir no estando? ¿Cómo le van a designar no estando reglamentado? ¿Por qué? Ahora, Nico, en ese caso, ¿qué pueden pedir los clubes? Mucha gente está escuchando aquí el programa, en Sí. especial los hinchas o las personas allegadas a los clubes que hoy pelean por la permanencia. Y algunos hasta preguntan si se puede pedir la nulidad del No, torneo. ¿por qué? ¿O no se puede llegar a eso? No sé. No. Y los abogados pueden pedir. Yo sé No. que sí, por eso yo el otro día, porque yo hablé con mucha gente para llegar a esto, para decir a esto, porque es muy delicado, ¿verdad? Y yo sé cómo es Chipi. Y yo soy así también, no es tirar nomás una bomba porque, no, y qué sé yo. Pero, por eso le pregunté el otro día a Michel si estaba haciendo el calendario del 2022 con 12 o con 14 equipos. A propósito le hice esa pregunta. Y ustedes ya saben lo que respondió. No fue contundente. No, claro que no. Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en la unión con Chipi Vera, con JJ Gómez, con Federico, hablando un poquito del tema arbitral y queremos tener mayores precisiones sobre tu situación, Carmen. Ya. Decime, ¿en qué les puedo ayudar? Y en eso saber qué es lo que pasa contigo, Carmen Segovia. Le cuento a la gente, estamos hablando con Carmen Segovia, del equipo arbitral de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Y qué es lo que pasa contigo? Y la verdad que ni yo sabría decirte con exactitud qué es lo que pasa conmigo. Sinceramente, no tengo una respuesta cierta. Hasta ahora nadie se comunicó conmigo para decirme que todo está bien o todo está mal o estoy expulsado. Yo creo que ya dejé de ser árbitro, según lo que entiendo. Tu pecado fue hablar con un medio de prensa, con el Diario Popular, ¿no? Ah, sí mismo, sí. Y en esa nota le mencionaste a Amelio Andino. Sí, le había mencionado a Amelio Andino como un referente nada más, porque en su gobierno, vamos a decirle, nosotros estuvimos súper bien hasta lo que sería este momento, ¿verdad? Y eso, ahora con este director, entre comillas, virtual, estamos pasando mal, todos los árbitros. y eso le molestó a Elizondo y compañía que le hayas mencionado a él, ¿verdad? Yo considero que sí, que se habrá molestado bastante. Porque yo estaba convocada ya para un examen físico el día 15 de noviembre a las 6 de la mañana en el Comité Olímpico, y mágicamente después que se viralizó las notas que yo había presentado, en ese momento como las 10 de la mañana del 5 de noviembre ya fui excluida de ese examen. Exactamente, y hay otra, por ejemplo, que tuvo un examen solamente para ella. Mira, fíjate que no es contra los árbitros ni contra, cuando hablo de árbitros, hablo de mujeres y de varones, ¿verdad? Sino por el sistema, por el manejo de Elizondo y compañía, ¿verdad? Porque hubo una árbitra que tuvo un examen exclusivamente para ella en la Secretaría Nacional de Deportes, ¿verdad? Nancy Fernández, cuando que ustedes recibieron vía WhatsApp de que no iba a haber examen ese día. Es así, ¿verdad? Así mismo, sí, así mismo. Carmen, ¿cuál fue el último partido al que fuiste designada? El 16 de octubre en formativa tuve un partido, y de ese partido surgió la supuesta sanción que a lo que ellas se refieren, ¿verdad? O sea, de ese se agarraron más, entre comillas. Claro, pero
Nadie te dijo oficialmente que ibas a dejar de pitar por un tiempo. Nadie te dijo. No, nadie me dijo. Está suspendida por 2 fechas, por 3 fechas. Nada. No, nunca se le notifica a un árbitro con respecto a eso. Justamente ese era mi planteamiento. Inclusive en la nota yo preparé un proyecto, una proforma de cómo notificarle al árbitro sobre su sanción, para que sea más transparente esta situación, ¿verdad? Para todos los árbitros. Y vos tenés certificación, ¿verdad? No, yo hice el curso selectivo, VAR, que era, yo estaba número 1 en ese curso selectivo en el que se inventaron varios repechajes para los demás compañeros, que justamente uno de ellos fue el que te habló. Y esta persona, por ejemplo, se fue al curso de certificación VAR y no certificó tampoco. ¿Ustedes tienen información de que hay árbitros que están dirigiendo sin certificación, Carmen? Yo no sabría decirte con exactitud porque justamente estoy excluida de todo. Correcto. Nosotros estamos hablando y tenemos los datos ciertos que Alipio Colmán no está certificado porque él no pasó justamente, no salvó, por decir de alguna manera, hablando colegialmente o escolarmente, él no pasó en el curso que había hecho Carlos Torres, ¿verdad? Entonces él está sin certificación y está arbitrando y está haciendo VAR de esa manera. Ya, yo de ese compañero en realidad no sabría decirte con exactitud, ya que en realidad es un secreto a voces, vamos a decirle. Yo no sé cómo ellos se manejan en realidad. Son chismes de pasillo, como se dice, no hay algo oficial, nunca hay algo oficial en este ámbito al menos. ¿Y cómo es la certificación? ¿El curso que hacen tiene una evaluación que te certifican o el que participa ya está habilitado? No, son videos de ya sea de jugadas como de fuera de juego, acciones de jugadas, y en el tiempo de la pandemia se hizo en la modalidad virtual realmente. Pero los demás compañeros, los que anteriormente habían hecho el curso de certificación VAR, estaban haciéndolo presencialmente ya practicando en cancha, jugadas. Pero hay una evaluación que tenés que pasar o no, o sea, podés aplicar. Hay evaluaciones, ya sea antropométrica, física e intelectual. Intelectual. Tenés que salvar ya el chupe. Esa es la confirmación. No, es salva paisana. Exactamente. Y bueno, ¿y qué es lo que vos vas a esperar ahora? Vos ya perdiste la esperanza de volver a ser nominada, ¿no? Yo realmente ya estoy totalmente mentalizada de que no voy a volver, ¿verdad? Pero por lo menos voy a compartir con mis compañeros y voy a seguir entrenando. Yo no tengo nada por perder, ya que tengo una profesión que me avala totalmente. Ya, por los otros compañeros es que sí me preocupo y por eso hice esa, vamos a decirle, hazaña, ¿verdad? Porque somos varios compañeros que estamos en esta misma situación, pero los demás no van a alzar la voz como yo lo estoy haciendo. ¿Qué sabes de Carmen Gómez? La verdad que yo no sabría decirle, yo peleo sola mi guerra. Pero también está marginada. Y la verdad que con ella sería un poco diferente su ámbito en sí. No es tampoco marginada. Cada uno pasa su prueba física y su situación es un poco delicada, entonces sería bueno contactarse con ella porque no podría contestar las preguntas de ella. ¿Y cuáles son las divisiones? ¿Líneas de arbitraje? ¿Apadrinazgo? ¿Cuáles son las divisiones que existen? Y hay muchos tipos de formatos de trabajo, como en todos lados, ¿verdad? Que justamente uno de ellos es lo que está mencionando. Yo digo que Elizondo y Pablo Silva le están haciendo mucho daño al fútbol paraguayo en general, ¿verdad? ¿Vos crees también esto o no tan así? Realmente yo apoyo totalmente. Ya que estoy fuera de eso, ya considero que puedo decirlo directamente. Hay varias cosas que hay que cambiar.
y están pisoteando lo que ellos mismos alegan con tanto ímpetu, ¿verdad? Como dice un compañero, están hablando de moralidad con la bragueta abierta. ¿Tanto así? Así mismo. Hay grupos selectos, entre comillas, para distintos partidos, ¿verdad? Y hubo un torneo de futsal, por ejemplo, ¿verdad? Era un torneo en Villarrica, en el cual habían varios partidos y esos árbitros eran seleccionados con encierro, ¿verdad? Ellos no tienen que salir de ahí hasta que termine el torneo. Ustedes mencionaron varios compañeros que estaban certificados en el VAR, en el cual entre ellos estaban compañeros que estaban dirigiendo intermedia. ¿Qué pasa? Los nominan los designan para hacer partido en Pedro Juan, en Villarrica luego, justamente, y ellos están repitiendo partidos mientras otros compañeros se están muriendo de hambre allá afuera, ¿verdad? En el mismo lugar donde está designado a la mañana, a la tarde él tiene un partido en Villarrica, o tiene que viajar a Pedro Juan y luego va a volver otra vez a su encierro en Villarrica, un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando hablas de moralidad, ¿a qué punto va? Y piensa mal y acertarás, eso no me puedo decir al respecto. Piensa mal y acertarás. Hasta así luego. Y así mismo es, no hay nada que discutir. ¿Hay acoso? No podría decirlo con exactitud, ya que en mi situación no me ha pasado. Y en cuestiones técnicas, ¿cuáles son los aspectos que no compartís con Elizondo y Pablo Silva? Y realmente yo al señor Pablo Silva no lo conozco. ¿No lo conozco? No lo conozco, no. A Elizondo lo conozco solamente de manera virtual vía Zoom, así que no podría decirte con exactitud. No lo conozco. Él nunca se presentó ante todos los árbitros, nunca él se presentó diciendo yo voy a ser su director. Justamente ese fue el cuadro comparativo que yo hice con el licenciado Ameliandino, que él fue gente y se fue, nos saludó, nos dijo yo voy a ser su director y cualquier cosa que digan que necesiten, yo voy a estar, mis puertas están abiertas y voy a escucharlos. Este señor no se presentó como gente. Elizondo está desde el 2019, este es su tercer año, en 3 años nunca se cruzaron con él. Yo le he visto una vez en un curso rap, me acuerdo. Y después nada Esa más. fue la única vez, no. Después todo fue virtual. Todo fue virtual, el señor es un director virtual, ¿cómo se dice? O sea, solo para el grupo selectivo. Así mismo, él solamente para ese grupo siempre está. Suponiendo que haya cambios, Carmen, vos para la temporada que viene, siguiente digo, ¿vos querrías seguir en el mundo arbitral? Claro que sí, yo afilé todos mis cuchillos luego, porque si mañana me llaman yo estoy preparado para rendir y hacerle un salto sin tocar también si quieren. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a usted por llamar. Carmen Segovia. Ahí está. Por ahora ex árbitra de fútbol. Ella misma dice que por ahora es ex árbitro. No es solamente lo de Nico, ¿verdad? Lo que presenta como denuncia, sino lo que también está sucediendo con árbitros y árbitras que están fuera del plantel. Así mismo. Evidentemente algo pasa. Es muy grave lo que cuenta. Habló Amarilla. Sí. Habló ahora Carmen. Cierto, se podrá decir, bueno, son los excluidos, los enojados, los famosos separados, ¿verdad? Que a lo mejor están armando berrinche. Podrías vos pensar, qué sé yo, del lado de la institución o del lado de Elizondo. Pero coincide con lo que está manifestando Nico, que hay ciertas irregularidades en el manejo de la cuestión. Pasó cuando hablamos aquella vez de la famosa charla de Pablo Silva en frente de todos los réferes, cuando se hablaba de, no recuerdo qué caso específico que habíamos charlado mucho acá, que habíamos hablado, donde él se refiere a los réferes, me acuerdo, acerca del trato. Sí. Acerca del trato. Entonces, evidentemente la cuestión no está... Mira que problemas en el departamento de árbitros como tal, como réferes, como desacuerdos con la condición en la que pitan o por cómo pitan y demás, siempre se dio y siempre se va a dar en cualquier
circunstancias, porque al fin y al cabo son referees y el fútbol es pasional y el referee siempre es el más criticado y odiado y también es el que se equivoca, así como un delantero falla un penal, el referee falla a veces en una jugada. Entonces, eso siempre va a existir. Ahora, este tipo de situaciones no son muy comunes. De que se han dado, pero de que sea una cuestión que se dé con cierta regularidad como en esta administración, tiene que alertar a los dirigentes. Más todavía, yo quiero insistir por este lado, compañeros, porque la FIFA da ayuda económica para que se tenga en buena forma en todas las asociaciones del mundo. Si vos nomás, como asociación, decís, mira, vamos a hacer esto y a lo mejor pago 2 meses y después en el tercero ya no pago más y entonces los que quieran continuar, continúan. No, se recibe permanentemente dinero y una de las apuestas grandes, por más que yo no esté de acuerdo, de la FIFA, de la Conmebol y de las asociaciones es el VAR. Entonces se dio dinero para el montaje del VAR en todas las asociaciones del mundo. Y los cursos que se hacen también son pagados. No es que porque se le antoja nomás a Elizondo o a cualquier otro, vamos a hacer un curso y se hace el curso. No, esas son exigencias de la FIFA. Entonces uno tiene que ser celoso en cuidar algo que se debe hacer por un apoyo económico que te viene del exterior. Vos tenés que mostrar. Yo les conté el otro día, vino un agente FIFA y se fue a mirar los estadios donde va a trabajar la selección paraguaya de fútbol. De vez en cuando viene, el jueves va a venir un enviado de FIFA, a lo mejor es danés o de congolés o no sé de dónde va a venir y va a estar sentado en el Estadio Defensores del Chaco para ver nuestro comportamiento. Entonces esos datos se le va a FIFA y después viene las sanciones, el llamado de atención o felicitaciones. No es algo que así nomás se tiene que hacer. Ya termino, Jota. Entonces, el hacerle figurar a un árbitro que no salvó como árbitro en la lista de FIFA es demasiado delicado. Le estamos engañando a la FIFA. Sí, pero yo hay cosas, Nico, que no... Ese fue el tema de la radio, ¿verdad? Tener que tener pruebas o estar seguro para hablar. Porque si no todo queda en... Pero tiran cosas que... No sé, si vos estás haciendo algo de corrupto y yo te voy a tirar una metáfora que diga... Hablar de... Sí. ¿De qué era? Honorabilidad con la plata en la mano. ¿No? O con los dólares en la mano. Pues si no hay nada específico. No, pero está bien. No hay una acusación específica. No, está bien, Jota. Yo entiendo, está bien. Pero debe ser celo de los dirigentes. Ahora entiendo. Yo dirigente, por ejemplo, de Luqueño hoy que está por ir al descenso y se me rompía el alma, erramos el camino, cambiamos 10 técnicos, pero quisimos salvarnos, demasiado estamos, ¿verdad? Y están actuando de mala manera luego desde la matriz del fútbol. ¿Cómo te vas a sentir? Ese pues, es cuestión de dirigentes. Nosotros les mostramos el camino, pero después ellos tienen que encontrar los obstáculos, ver si es cierto o no es cierto. Para eso son dirigentes los que tienen que marcar el rumbo. Y no pueden engañarle a la cabeza de la asociación. Eso es lo que yo eso es lo que yo percibo. Bueno, eso no está bien, Nico, pero la cabeza de la asociación tiene que controlar también. O sea, está bien que la gente que controla y que tiene que llegar, porque él no puede estar tampoco de portero en todos lados, pero... Y a eso me refiero. Para eso hay que poner gerente, gente que esté evalúe y que filtren, ¿verdad? Todo eso para que llegue. Pero es grave porque todos los años nosotros estamos con la misma, de la última fecha, problema arbitral. Sí, es gravísimo. Se armaba un alboroto, siempre decíamos, es tanto el alboroto de las fechas de entre el medio del campeonato como para que la última fecha uno diga, bueno, hay luego errores porque todo es un desastre.
¿Cuántos años ya de torneo que tenemos así? Ahora salió lo del tema de Olimpia, ¿verdad? Que a lo mejor no va directamente con el torneo local, pero hubo sanción. Entonces, ¿qué quedan en las otras categorías? ¿Qué quedan en los otros torneos? O sea, en algún momento hay que sea un poco más... Una investigación interna. Claro. Por eso. Porque si no, insinúan, y después nosotros decimos, y vos estás diciendo que yo me vendí, vos estás diciendo que acá hay problema de apadrinazgo, vos estás diciendo de que acá hay... Fíjate que digan algo claro, porque no hablan si tienen que salir a aclarar, por lo menos para que el que sigue diciendo vaya contra la palabra del que está diciendo, pero si no, todo es nebuloso a ver qué es lo que pasa y seguimos, y el próximo año va a seguir el mismo selectivo, los mismos árbitro VAR. Dice Carmen Segovia, o nos dijo a nosotros, en esa entrevista que le hicimos recién, que los árbitros fueron al Nacional jugado en Villarrica, Nacional de Futsal FIFA. En aquel momento se vivía aún en la época de las burbujas. Sí. Eso se termina habilitando recién después. Sí. Y ella dice, los árbitros pitaban un partido a la mañana y a la noche iban a Pedro Juan, por poner un ejemplo. Y después volvían. A la burbuja. Sí, a la burbuja. Allí se rompe la burbuja. Y otro aspecto, habíamos dicho eso semanas atrás, ¿quiénes iban a dirigir las últimas fechas de intermedia? Bajaron árbitros de primera para pitar la definición de la intermedia. Yo te puedo asegurar que técnicamente, yo no soy especialista en eso, pero tuve la posibilidad de hacerme técnico en mi rubro, ¿verdad? Y aparte de la tecnicatura que estudiaste teóricamente, vos tenés el día a día, vos tenés el manejo. Y yo soy hombre de fútbol, nunca estuve parado de línea, pero te puedo asegurar que un línea que hace 2 años está cobrando con el VAR, esperando que termine la jugada, no tiene el mismo momento de impulso que un línea en intermedia que tiene calzado instantáneo para que no le dé la posibilidad de definición. Es otra la práctica, no existe, no programe, no, es ahí cierto, no hay. Vos que todo el día pateas con la derecha, yo te digo, patea un poco con la izquierda y pateas con tu derecha una vez sí o sí. Eso es cierto, pero a lo que quiero llegar no se puede. Es que se nota con esto, en base a lo que nos cuenta la protagonista, que hay un grupo selectivo. Sí, eso está clarísimo. O sea, ustedes son los mejores y ustedes son los peores y ustedes ahí aparte, pero afuera. Capaz también sea por una cuestión de consideración del departamento. Que puede ser, al nivel. puede ser, pero no rotó nunca. Claro. Ahí está. Entonces el resto no formas. Ahí está. Totalmente. No existe esa rotación. Pero a lo que voy es otro el problema. ¿Sabe por qué es distinto, Chipi? No que haya un grupo que sea el mejor, sino que el tema es que el otro grupo... ¿Qué es lo que reclamamos, Jota? O sea, la falta de formación del el otro grupo no se forma con la misma herramienta, porque este grupo, ni si corre más rápido y se prepara mejor e invierte toda su vida para ser mejor, nunca va a ser mejor que porque ellos no tienen VAR. Los de intermedia, los de la B, los de la C, los del otro grupo, el otro grupo que no está en el grupo selecto, no entrenan el mismo deporte. ¿Cómo van a llegar a manejar ellos? ¿Cómo van a entrar ahí? Ahora, si acá se está preparando 10-20, un selectivo, que es lo que hablamos que tiene Cerro, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que vemos el chico Rivas, pero Rivas luego se quedaba en la concentración, duerme en el club, estaba en está en el selectivo, les tiró. Vos estás ahí cercano a la herramienta de lo que te van a hacer en primera división. ¿Cómo alguien de la intermedia va a subir a primera si en intermedia él está entrenando con otra herramienta? Con otra herramienta, sí. Bueno, tengo pausa retrasadísima. A ver, hagamos la pausa. Tengo los whatsapperos también. Y tenemos whatsapperos después. Pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un bruja, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar.
de la ciudad. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 8 al domingo 14 de noviembre. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de diciembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija, ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado, podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. No, aquí estamos, 13 con 15 minutos. Revuelo que pasó el tema de los referes. Vamos a ver cómo prosigue esto en la APF. No sé, semana eliminatorias, habrá que ver si Harrison toma cartas en el asunto o no. Obviamente la prioridad es el jueves, el partido de Paraguay. Mañana vamos a hablar ampliamente de eso, pero sin duda que esto forma parte también de la salud del fútbol paraguayo, de todo lo que concierne a nuestro fútbol. ¿Cuántas pausas debemos, Cristian? Una. A ver, Nico, WhatsApp. Rápidamente con los whatsapperos. Cubas no, dice, ni ahí, vamos a estar fritos, dice. Elizondo Corleón, el padrino del arbitraje paraguayo, dice. Ahijado de Juan López y el Tano Juliadosa, dice. El 917 dice: hola Nico, en Instagram te pasé el caso de Elena Segovia, sigue problema arbitral. Ella incluso recibió amenaza, dice, ya hablamos con ella. Terrible lo que dijo. Hablan de moralidad con la bragueta abierta, dijo. Para colaborar con ¿Qué quiso decir con eso? Algo quiso decir con eso. Y a mí me respondió: piensa mal y vas a acertar, dijo. Piensa mal y acertarás. Sí. Piensa mal y acertarás. Para colaborar con JJ Gómez, el lateral izquierdo de Cádiz no es capitán ni figura, ni es histórico. Es el uruguayo Espino. Un trompo Arazá que corre todo el partido, técnicamente limitado, pero le alcanza para ganarle el puesto a Arzamendia. Dice Gracias. El 948. El 358 eliminó el mensaje. El 810 dice: aplazado los cronistas en las preguntas para el técnico de la Sele, dice. Van por la tangente y no hablan de fútbol de lleno. Cabo salvó la papa en su segunda pregunta, más o menos, dice. Lo que pasa es que no contesta tampoco tácticamente hablando, ni cómo vamos a jugar contra Chile, ni qué sabe de Chile. No contesta Guillermo. Es muy... Al final lo único que sacamos en limpio en base a la pregunta del colega es que Chile jugaría con los tres atacantes, con el 4-3-3 y Brereton como su referente ofensivo. Gustavo Gómez, de defender la posesión y el buen trato del balón a decir que la simpleza será determinante contra Chile, dice el 713 igualmente, manifestándose los whatsapperos igualmente en esta jornada. Yo insisto que el capitán debe transmitir más a la hora de hablar también. Tiene que manejar todo. El capitán es el que se va y le saluda, exagerando, ¿verdad? Al presidente del club, al presidente del país, el que recibe una distinción, el que da el mensaje del grupo por el motivo que sea. Y arrancó bien Gustavo con el tema de Darío Herrera. Pero después en las preguntas me parece que falta mejor manejo de su parte. Junior maneja mejor. Cuando habla Junior maneja, es otra cosa. ¿Sabes qué me dio la sensación la vez pasada, Junior, también? Que el grupo luego está contagiado, JD. ¿Sabes cómo siento yo? Que no quieren decir nada fuera de lugar porque están en una situación de no quiero decir de perdedor, de estar perdiendo. O sea, que si dicen algo fuera del lugar, tipo lo de Almirón, más se le va a... Esa es la sensación que yo tengo. Puedo estar equivocado, pero esa es la sensación que yo tengo con respecto a sus declaraciones. Porque Alonso, que para mí sí coincido con J, maneja mucho mejor que Gómez ese tema. También la vez pasada estuvo... Y como capitán, lo que dijo Barro Esqueloto, o sea, cuando acabo de hacer la primera pregunta, Barro Esqueloto dice: no, muchachos, no. Vos si querés contestar, le dice a Gustavo, pero hablemos del futuro, después evaluemos, o sea. Y habrá cerrado los ojos cuando Gustavo comienza a responder la pregunta. No solo porque lo hizo, sino por cómo lo hizo. Hay momentos también de cierto choque, no hace falta ir y chocar e insultar, claro, pero dejar bien sentada la postura. Y creo que eso faltó, ¿verdad? Para transmitir un poco más de seguridad. Esa es la sensación que... Junior hasta con la mirada me parece ya transmite
otra impresión. Inclusive... Yo te digo, el que mejor para mí declara es Silva. Sí. Anthony por sí, lejos. claro. Sí, totalmente. Anthony es totalmente. capitán en todo sentido. O sea, Totalmente, me parece totalmente. que a la hora de declarar, a la hora de jugar, a la hora de retar, a la hora de pelearse, a la hora de todo. Es cierto, me vino a la cabeza Junior porque son los dos hoy que el capitán de la selección, Junior y Anthony no suele tener brazaletes, ¿cierto? Anthony para mí es más, el ideal. Anthony es más experimentado, aunque Claro, se totalmente. llevan 10 años de diferencia, porque Anthony fue sub-20 en el 2003, Gómez y Alonso sub-20 en el 2013. Simplemente para marcar una referencia. Todos cumplieron un proceso de selección de selecciones formativas, pero Mundial Anthony de es Turquía. el de Gómez y Alonso. Gómez, y Anthony, Alonso, Lucena, Michael, una partida. Anthony estuvo en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos. Aquel Mundial que había jugado Nelson Aedo. Le hizo el gol a Alemania y Paraguay clasifica con esa victoria a los octavos de final. Tenía anotado eso, ¿verdad? No. Memoria. Aquí tengo un par de números. La mano de Del Valle en un partido que arbitró Alipio Colmán. ¿Dónde estás ahora? ¿Quién arbitró hace dos años? 2020. ¿Verdad? Recién nos acordamos de otro referato de algún partido histórico. Bueno, Fede, ¿qué más tenés por ahí? A ver. Tengo aquí unos números, pero me parece que es mejor dejarlo Sí, para mañana. vamos a dejarlo para porque es algo mañana, más porque extenso. eso está bueno lo que decíamos ayer, del acumulativo. Entonces mañana hablamos de la selección y de... Mira que, a modo de adelanto, hermano, me estaba fijando que en el 2016 Olimpia hizo más puntos que todos los otros equipos. Y no salió campeón, por lo cual no fue a la fase de grupos de Copa Libertadores. Y Guaraní hizo lo mismo en el 2017. Hizo más puntos que los otros equipos. 5 puntos inclusive le sacó al segundo. No salió campeón. No clasificó a la fase de grupos de Libertadores. Atendé lo que me dice. Quieren que hablemos de Olimpia. Dice que ya no. Ya vamos a hablar de Olimpia en un ratito. Tenemos... No quiere hablar de No, Olimpia. vamos a hablar. Golazo del pollo por fin. Lo que me dice un presidente. No me dice que de su nombre, por eso voy a obviar. Un presidente del club. 5 partidos nomás se juegan por fecha de la profesional y ni aún así no tenemos 7 árbitros a nivel de FIFA, solo 2 son la excepción, el resto da lástima, como Juan López, Arnaldo Samaniego, Juan Gabriel Benítez, por ejemplo. ¿Pueden ser árbitros de FIFA?, preguntan. ¿Cuántos partidos tienen dirigidos en partidos de competencias internacionales?, pregunta también. Una burla es el trabajo de los dos quienes fungen de directores de árbitros. Desde que vinieron ellos fuimos a pique. No, yo creo que, insisto, hoy el único referee que está es Ebraquini. Que es lo que nos dijo CNM. Julio 2 está creciendo. Julio Los 2 dos está clásicos creciendo, sacó bien, ¿verdad? ¿verdad? Sacó bien. Pero eso es normal. O sea, lo que falta es que al pasar de los años tengamos nombres. Claro, que tengamos por lo menos 5. O sea, no putas, 5, está 6, pasando 7. bien ahora este mes o este semestre, sino que... Bueno, nombre importante. Ojo que Alipio yo creo que va creciendo. O sea, fuera de todo lo que dice Nico, ¿verdad? Arbitró si bien miramos el otro día. exclusivamente su Árbitro rendimiento, nuevo, yo creo que es un bien, árbitro totalmente. que va creciendo. 5-5-5 dice fuertes declaraciones de la árbitro. Yo la consideraría ex árbitro después de lo que dijo. Me corrigen y me dicen la árbitra, me ponen. El cargo es árbitro. Entonces se dice la árbitro, es lo correcto. Se dice indistintamente, me dice Fede también. Pero cuando hay un cargo que lleva, lógicamente, se pone el artículo la. Esa es la, según yo aprendí. Pero para la Real Academia Española es la árbitro o la árbitra. ¿Y por qué es la delegado, la delegada? Se cambia el artículo cuando es femenino. En ese caso ¿Por qué no sí, se pero cambia en árbitro? En la palabra Sí, se cambia. árbitro se cambia. Yo digo la árbitra hoy, ¿Sí? ¿verdad? O sea, Nico del Viejazo dice, salvó, pone Salvó. reprobó, aprobó. Es más actual, dice, y se ríen bien una chinita que Bueno, se está a ver, riendo. Nico, Hoy para tenés que mandarle a cerrar tu el mamá tema. nomás que rete ahí. Se ya enoja pasó. porque por lo de Junior, Junior vio distinción, dice. Para cerrar, perdón, Nico, Olimpia, Luqueño. Jota. Jugó bien Olimpia, Bien Luque jugó. devastado. Luque ya con Libertad segundo tiempo se notó devastado. La vez pasada Es el dijiste. precio de cambiar de técnicos. Al cambiar de técnico cambia de PF. Al cambiar de PF cambia de trabajo. Ahí ese es el precio. 5 partidos le agarró bien la mano y después se le Tercera cae el derrota equipo. consecutiva de Luqueño. Se le cae. 2 a nivel de liga y 1 Y le van a nivel echar de al Copa técnico Paraguay. y no es culpa del técnico, se le cayó. Faltan 3 fechas. Luqueño le saca, Sol le saca 3 de ventaja a Luqueño. Hoy Luqueño juega la promoción. Jugaron bien otra vez los Debería jovencitos. ganar Luqueño la próxima fecha y que Sol pierda. Así es, para alcanzarlo. Jugó bien Jugaron Olimpia. bien otra vez los jovencitos de Olimpia. Sí. ¿Verdad? A que Quintana pisa el área, Bien. siempre hace goles. Sí. Muy bien. Y el otro partido no vale la pena hablar. ¿Cómo, Lamentable el otro. cómo le viste a Roque? Bien.
Muy bien, muy participativo, corriendo. No, Nico. ¿De verdad? Sí, corrió mucho. Para mí fue el mejor de la cancha, pero corrió no. Sí, claro que sí. Es un monstruo cómo maneja los momentos. Claro, eso me refiero, cómo hacía lo... Pero se le nota que está él haciendo su camino para volver bien. Él regula, o sea, juega cuidando el físico. Pero está un minuto antes, no es lo un segundo, un minuto antes que todo. En su pivoteo, en donde sale, en donde presiona, cómo pone el cuerpo para ganar la posición, ya parece que nadie le marca porque se te puso enfrente, no, durísimo. Fede. Con respecto a lo de Olimpia, bien, consiguió marcar la diferencia, me parece, a partir del primer gol. Inclusive ayer escuché la declaración de Rodolfo Gamarra, una declaración parecida a la que nos dio el día después del partido contra Libertad. Decía, a partir de que encontraron el gol, manejaron el partido por la jerarquía de sus jugadores. Creo que le abrió el camino a Olimpia ese primer gol, y a partir de allí sacó una ventaja importante. No sé si el 4-0 era un resultado justo, me parece que... Cayó y los cambios de Olimpia volaban. Por la contundencia de Olimpia más que nada sí. Por lo que se vio en el primer tiempo creo que no. Creo que fue un partido mucho más parejo. Bueno, nos vamos, señores. A ver, aviso parroquial, Fede. En Twitter ya juró Nenecho, tengo que estar todo tranquilo. Voy a trabajar por la ciudad. Y el Luque no juró, pero el intendente. Saludos, camino a Asunción, estamos escuchando, dice 044. Dice, la árbitro es, la delegado es también, la presidente, la comisario. Por el cargo, es lo que nos dice aquí. Claro, ese es el cargo. El cargo, así mismo. Hoy estamos con el básquet. Vamos a estar desde las 20 al aire con el equipo de Polideportivo 800. Va a comentar Rorro López la tercera final entre Libertad y San José. Si gana San José. Gana San José, es campeón. Ganó ayer me preguntaba Jota Equipazo. Venía ganando 2-0. Carly Vallejo, Bruno Zanotti. Sí. Tiene a Bebencho Sánchez. Que fue la figura en el primer partido. Sí. Fue el mayor encestador. Ramón Bebencho Sánchez. Tiene el lindo equipo, pero corto. Ayer justo estaba mostrando la repetición del segundo partido y estaba viendo. Javier Martínez es una de las figuras de Libertad. Volvió del retiro. Japo estaba de base mano a Ponte, que creció bastante. Físicamente lo estaba más fuerte. Le tiene a Giorgio Sequera de pivot. Y sé que mi amigo Cristian Vivero es el técnico. Bueno. Sí, Cristian está de técnico. Chiquitito, ¿verdad? En el ámbito internacional se enojó, y seguramente vamos a hablar más adelante, se enojó PSG porque convocan a sus jugadores lesionados, el caso de Messi, por ejemplo, y pide a la FIFA que cuando hay un jugador lesionado sea el club el que defina si se va o no a su selección. Eso pide PSG. Te hago de lesionado y... Entonces que compren jugadores que no son de selección. Que compren jugadores de jugar a Pablo Herrera, ¿verdad? Darío Herrera. ¿Vos lo viste jugar? Es más, jugamos una vez un ex Libertadores, jugamos contra el equipo de Darío Herrera. Hay fotos de Juventud, la poderosa 06 contra el equipo de Darío. Porque él nació en el 87. Monstruo. Sí. Un guarazo. Sí, un pivot de aquellos. Didáctico. Sí, muchos dicen que es el mejor pivot del mundo. Sí, para mostrar cómo tiene que jugar un pivot. Ojalá sepamos más adelante las causas de la muerte, pensando también en cuidar a los otros deportistas, porque hay muchos rumores que se tiran y compañía. Sí, hepatitis dicen algunos. No quiero entrar en eso, ¿verdad? Pero lo raro es que el viernes él jugó un partido. Él pidió jugar, yo escuché la nota. Sí, no, está bien. Él pidió yo jugar. Le pedí por favor al técnico jugar. Y a partir de ahí, lamentablemente, vino para abajo por complicaciones que se dieron, pero estas complicaciones son producto de alguna afección que tuvo en su momento. Que no se determinó. Que no se detectó. Por eso. Ojalá se aclare esto. Bueno, nos vamos. Que la pasen bien. Muy buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Estudio de impacto ambiental. La firma Rodan SRL comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Fracción San Agustín, estudio de impacto ambiental preliminar, elaborado por la consultora ambiental ingeniera Marianina Semidey Mendieta, con registro CTCA número I-775, a ser desarrollado en el inmueble identificado con la matrícula número L08-9913, padrón número 27-5024-10, con una superficie total de la propiedad de 8.136 metros cuadrados, ubicado en el lugar denominado Ucuacarandaí del distrito de Luque, departamento central, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su modificación y ampliación, decreto número 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y en su página de internet www.mades.gov.py. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y
y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. A Pura Política y algo más, todos los jueves de 19 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión. A Pura Política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y por supuesto la participación de la audiencia. A Pura Política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 19 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A Pura Política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM.